cantado con fe? Amén. Dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. Cuando hablamos de esto, hablamos por supuesto de la salvación, de la vida nueva. No podemos agradarle por obras, es por fe. Pero tampoco podemos agradarle si le adoramos sin fe. Si le decimos, eres mi sanador, y no lo estamos creyendo. Aun cuando nuestra fe pudiera estar en cierta crisis, podemos, como aquel papá, decir, creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. Así que creo que Dios obra aún en medio de la alabanza. Dice la Biblia que el primer rey de Israel, nombrado como rey, fue Saúl. Hubo uno anterior, pero hubo una maniobra ahí, pero el primer rey que asumió por voluntad de Dios fue Saúl. Y cuando le falló a Dios, dice que el Espíritu Santo lo dejó. Y cuando el Espíritu Santo deja una vida, queda expuesta a la manipulación de las tinieblas. Y había un espíritu malo que le atormentaba, que no lo dejaba estar en paz. Sin embargo, dice la Escritura que le aconsejaron que trajera a un músico, y a ese músico que eligieron fue David. Y dice la Biblia que mientras David tocaba su arpa, él ministraba a través de esa gracia que Dios le había dado, el espíritu que atormentaba a Saúl lo dejaba. Así que no decimos que todas las enfermedades son espirituales, pero hay muchas que son de índole psicosomático, ¿no? Que vienen por estrés, por cansancio, por espíritu de opresión. Cuando cantamos y adoramos con fe, hermano, eso retrocede, nos deja, y podemos adorar al que vive y que reina por siempre en libertad. Amén. En esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Te invito a que oremos. Señor,
gracias una vez más te damos por el privilegio que tenemos de estar en este lugar. No por quien esté al frente de la iglesia o por quienes estemos aquí presentes, es porque el lugar donde tú habitas es tu pueblo, es tu iglesia, ese pueblo santo, esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido. Señor, y por eso estamos aquí agradecidos, porque ninguno de esos títulos no serían accesibles si no hubiera sido por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Hemos sido comprados, hemos sido escogidos, hemos sido llamados por tu gran y maravillosa gracia, Señor. Es por eso que es un privilegio estar aquí. Porque hay mucha gente que no está en ningún redil, en ninguna iglesia, que no te tiene en su corazón y que corre el riesgo de una separación eterna contigo, Señor. No es pasarla mal o vivir experiencias difíciles solamente en la vida. Por eso, Señor, qué gran privilegio y también qué gran responsabilidad que tenemos de ser sal y de ser luz en este tiempo donde las tinieblas han avanzado con tanto ímpetu, Señor. Sabemos que a través de la palabra, Señor, tú vas dándonos forma, tú como el alfarero vas quitando, Señor, a través del obrar de tu palabra, vas quitando todo lo que es impureza, lo que no nos permite ser un vaso de honra para ti, Señor. Te pedimos que en este día tú sigas tratando con nuestras vidas. Tú nos has prometido que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a completar hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, nuestra expectativa. Y creemos que cada oportunidad en la que tú nos hablas es una oportunidad en la que tu palabra va trabajando en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tú nos hables en esta noche. Sea, Señor, mi vida un instrumento en tus manos para bendecir, para edificar a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos a partir del versículo 1 y lo separamos del capítulo 9, pareciera que no, de repente Jesús empezó a hablar de un tema. Pero en el capítulo 9 del Evangelio de Juan dice que la palabra que Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaban quién había pecado, porque siempre había gente que relacionaba la enfermedad o el mal con algún pecado, con algún error. Jesús le dijo que ni los padres ni él habían pecado, que realmente era para manifestar lo que le pasaba, para manifestar la gloria del Señor. Entonces dice la palabra que él escupió en tierra. No sé por qué lo hizo así, hermano, pero lo dice la Escritura. Hizo barro, le puso los ojos a ese ciego y le ordenó que se fuera a lavar en el estanque de Siloé. ¿Y qué creen que ocurrió? Sabemos, ¿no? Si hay alguien que no ha leído la historia, ese ciego de nacimiento tuvo dos milagros. Primero, ver, y segundo, porque nos lleva no sé cuánto tiempo, hermano, cuando nacemos, que los ojos se adapten a la luz, que podamos distinguir la forma, los colores. Por eso digo que fueron dos milagros. Uno es el ver, y el otro poder moverse con esos ojos cuando nunca había visto. Dice que fue algo notorio. Los vecinos empezaron a decir: ¿este no era quien nació ciego? Y sí, se lo llevaron a los religiosos, a la sinagoga, y ahí en la sinagoga dijeron: ¿y quién es el que hizo esto? No sé quién es, yo sé que hizo barro, me mandó que me lavara
hizo barro en el día de reposo. Es un pecador. Yo no sé si es pecador, si no es pecador. El tema es que yo era ciego, ahora veo. Lo llaman a los padres. Es verdad que este chico, ¿quién fue el que lo sanó a él? No sé. Él es grande para responder, estaban atemorizados los padres. Finalmente lo llaman otra vez al ciego y lo confrontan y le vuelven a preguntar lo mismo. Y ya les dije, ¿para qué creen que quieren que les vuelva a explicar lo mismo? ¿Quieren ustedes ser discípulos de Jesús? ¿Qué creen que hicieron, hermano? Lo echaron de la sinagoga. Váyase. Lo excomulgaron, ¿sí? del judaísmo, si se quiere. Y después de esto Jesús empieza a hablar esta parábola, primero la de reír y luego la del buen pastor, en la que nos vamos a enfocar. ¿Está bien? ¿Por qué les cuento esto? Porque si no aparece descolgado. Si sacamos el contexto no vamos a entender por qué Jesús hablaba esto. Y después empieza a hablarle de la parábola del redil. Para nosotros, bueno, escuchamos, qué lindo, nos imaginamos algo, pero para la gente, hermano, de ese entonces, era algo muy común. Y en la época de Jesús, se hacían unos recintos amurallados, ¿sí? Se amurallaban, ya sean con piedra, con rocas o con ramas fuertes. Se hacía una especie de corral que no tenía puerta. Vayan prestando atención porque ahí va a entender cómo Jesús está explicando. Entonces, ¿para qué hacían esto? Porque no había mucho pasto en la zona, así que había que sacarla a pastar y a la noche ponerlas en un lugar seguro, porque era muy difícil el trabajo del pastor cuidar las ovejas de noche, porque había muchos depredadores. Entonces se habían construido esos recintos donde metían las ovejas. ¿Y quién cree que se ponía en la puerta? No era que tenía una tranquera, nada, era un lugar abierto, por ahí entraban. A la puerta, hermano, se sentaba el pastor, o se acostaba el pastor. Entonces, para poder entrar o salir de ese redil, de ese recinto, había que pasar por encima del pastor. Una oveja, si quería salirse del redil, tenía que pasar por arriba del pastor. Un lobo que quisiera meterse tenía que pasar por sobre el pastor. Me va captando cómo era en la época. Por eso él habla todo esto y la gente entiende lo que se está refiriendo, pero no tiene el mensaje espiritual. Bueno, cuando llegaba la noche, el pastor se acostaba ahí en la puerta. Ni nadie entraba ni salía, porque el pastor cuidaba. Y cuando llegaba la mañana, hermano, a veces no era un solo rebaño el que había ahí, eran varios, tal vez un par, 2 o 3 pastores que estaban ahí, así que estaban todas las ovejas mezcladas. ¿Cómo hacemos para separar las ovejas? ¿Sí? No habían las marcas que se pongan, esos tipos de plásticos que se le colocan en la oreja. No, era una cuestión de que cada oveja conocía a su pastor. Entonces el pastor se ponía en la puerta y decía: vamos, ovejita, y hasta la sabía el nombre, ¿sí? No sé, no vamos a poner ningún nombre, no voy a decir que la sabían, pero además las ovejas reconocían al pastor. El pastor se ponía en la puerta y llamaba a todas las ovejas que estaban ahí, pero solamente salían las de él. Eso era algo común en esa época. Por eso cuando él explica lo del redil y que no entienden, después dice él: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, versículo 7. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. No está diciendo, porque claro, si el que no quería enfrentarse al pastor,
tenía que saltar por arriba del recinto ese, el cerramiento ese. Entonces, no se está refiriendo ni a Moisés ni a los profetas, ¿sí?, sino que se está refiriendo a los religiosos, al sistema religioso que echó a ese hombre por haber sido sanado por el poder de Dios. Estos son salteadores. Estos quieren hacerle creer a las... ¿Por qué le dice que son ladrones? Porque están interesados en las ovejas por algo personal. ¿Qué hace un ladrón? ¿En qué está interesado el ladrón? En sí mismo. No piensa en la oveja. Bueno, y el sistema religioso de la época había transformado el judaísmo en eso, en solamente un sistema religioso que le decía: para agradar a Dios hay que hacer esto. Y Jesús, eso es un salteador, eso no es verdad, porque lo que van a hacer es llevar a las ovejas a morir, a perderse. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Si alguno quiere entrar al redil, y ahí empieza a explicar el redil cuál es, lo que él vino a edificar, la iglesia. Si alguno quiere entrar ahí, tiene que pasar por mí. No es por méritos propios, no es por la religión, no es por las obras que hace, es por mí, por lo que él iba a hacer en la cruz. Y además él dice: yo soy el buen pastor. Bueno no significa solamente que era moralmente bueno, sino que habla de hermoso, de precioso. Y no solamente eso, sino que dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. No es que pierde la vida por... Seguramente muchos pastores perdieron la vida por cuidar las ovejas, porque se los comió un oso, un león, un lobo o una jauría. Pero él dice: el buen pastor, que era él, dio su vida por las ovejas. No es que fue una casualidad, fue un infortunio, no, le entregó, la iba a entregar, estaba dispuesto a entregar. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué le contaba esto del rey? ¿Por qué le contaba lo del ciego? Porque a eso se refería. Y más adelante, si usted sigue leyendo, se sintieron tocados los mismos religiosos. Versículo 19: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Está endemoniado, decían, está fuera de sí. Les dolía porque entendieron la palabra. Pero vamos a centrarnos en la palabra. Hoy nos va a hablar acerca de la vida abundante, la vida en abundancia. Hay algunos que hace poco terminaron el libro Vida Abundante, ¿sí? ¿Qué hablan? Fundamentalmente, ¿de quién habla? De Jesús, de lo que Él hizo. Y muchas veces, hermanos, especialmente en estas últimas décadas, la vida abundante se relaciona, aún en algunos creyentes, con lo material. Esa es la vida abundante, con tener. Todo lo que tengo son bendiciones de Dios. Entonces, mientras más tengo, más vida abundante podría llegar a tener. Sino también habla de una larga vida, ¿sí? De vivir muchos años. Pero lo que se refiere a la palabra es una vida plena, una vida en plenitud. Y ahora les explico por qué. Porque en el griego, idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, para usar la palabra en el español, cuando decimos vida, es vida. Pero cuando se usa en el griego, hay 3 palabras que significan vida. Una de ellas es la palabra bios,
de donde viene biología, ¿sí? Bios es la vida física. Por ejemplo, ahí les leo rápidamente, en Lucas 8:14. Está hablando de la parábola de la semilla. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esa vida es bios y no llevan fruto. O sea, gente que está enfocada solamente en la vida física, en pasarla bien, en comer, tener, ¿sí? La segunda palabra que se usa en el griego para vida es psuje, con P adelante, psuje, que es la vida del alma, ¿sí? La bios, dijimos recién, la vida física, el psuje es la vida del alma, de ahí viene psicología, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 16:25 se usa la palabra psuje. Cuando nosotros leemos vida, en el griego original es psuje, porque todo el que quiera salvar su psuje, su vida, su alma, la perderá, y todo aquel que pierda su alma, ¿sí?, que muera a sí mismo, la hallará. ¿Está bien? Y la tercera palabra que se usa en griego para vida es zoe, o zoe, no sé dónde llegará el acento, zoe. Por ejemplo, en Juan 1:4, cuando dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, esa palabra es zoe, y es vida increada, vida eterna, vida plena, vida de Dios. ¿Amén? ¿Cuál de estas tres creen ustedes que dice ahí en Juan 10:10? ¿Bios, psuje o zoe? Muy bien, zoe. Esa es la vida plena, la vida abundante. Si como consecuencia de esa vida viene crecimiento, riqueza, lo que sea, como consecuencia, pero no es a la que se refiere ahí, ¿está bien? Y esa vida, hermanos, solamente proviene de Dios. Toda la Biblia está hablando de esa vida. Dice, cuando usted va a Génesis, va a encontrarse que en el medio del huerto del Edén, ¿qué árbol estaba? El árbol de la vida. La vida, ¿verdad? La vida espiritual. Génesis empieza con el árbol de la vida. El primer libro de la Biblia habla del árbol de la vida. Apocalipsis 22 habla, y en otros capítulos también, del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el interés de Dios siempre ha sido nuestra vida espiritual, la vida eterna, la vida que solamente proviene de Él, la vida que de lo permanente, de lo eterno, no de lo temporal. Amén. Entonces, cuando usted y yo nacemos, venimos con la vida bios y con la vida zoe, ¿sí? O sea, venimos físicamente vivos, emocionalmente, la vida del alma, ¿cuál es? Las emociones, la mente, ¿ah?, y la voluntad. Pero no tenemos vida zoe, porque esa la perdió el ser humano cuando pecó. En un principio venimos muertos espiritualmente, pero cuando tenemos un encuentro con Cristo hay un nuevo nacimiento. ¿Cómo es ese nacimiento? ¿De qué se nace? Nicodemo decía, ¿cómo yo siendo un hombre grande voy a volver a meterme en el vientre de mi madre? No, el que no naciere del agua y del espíritu, le dijo Jesús, es vida espiritual. Entonces, hermanos, Dios no está tan interesado en la riqueza, en el prestigio, en la posición, en el poder que podamos tener en el mundo, como sí en nuestra vida espiritual. Siempre ha sido así. Toda la Biblia está. Es más, dice la palabra que Dios llamó a los más bajos, a los menos preparados,
para avergonzar a los sabios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la vida espiritual la que nos habla ahí. El buen pastor, ¿para qué dio su vida por las ovejas? Para que tuvieran vida en abundancia. Amén. Juan 17:3, ahí cerquita, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y quién es la puerta para conocerlo a Dios? Recuerden, el otro día les hablaba de los 7 yo soy que hay en Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios el Padre si no es por mí. Amén. Entonces, esa vida abundante habla de abundancia espiritual, que se refleja, hermano, por el fruto del Espíritu en la vida. Cuando hablamos de vida, todo lo que tiene vida, hermano, se mueve, crece. ¿Sí o no? ¿Cuántas hermanas tienen plantas en sus casas? ¿Qué hacen las plantas? Tienen que tener todos los nutrientes y todo, pero ¿eso qué hace? Que la planta crezca. Si un frutal de frutos, si algo que da flores, que dé flores. La consecuencia de la vida se ve, ¿sí? Entonces, hermano, cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando le buscamos a Él, oímos su voz, oramos, tenemos esa búsqueda constante, hay vida espiritual abundante. Ya al final le voy a decir qué significa abundante, pero hermanos, esa vida es la vida que proviene de Dios. No proviene de otra cosa, no proviene de la religión, no proviene de si hace esto te va a agradar a Dios. No. Vas a hacer las cosas bien, no para agradar a Dios, sino porque sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios y Él te va a ayudar. Amén. Es satisfacción, es contentamiento pleno, porque Él es el buen pastor. Tenemos que leer el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor. ¿Qué pasa cuando tenemos de pastor a nuestro Dios, a nuestro Señor? No nos falta nada. Y sí, pero ¿y las cosas de la vida? ¿En delicado pasto? Me hará descansar. Pero tengo hambre y tengo sed. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Dónde están los mejores pastos? Cerca del agua, lo más tierno. Y comemos como oveja, ¿no? Hermano, la oveja es el animal más torpe, el animal más frágil, más indefenso. Por eso trae esa imagen del Antiguo Testamento en adelante. Confortará mi alma, me guiará por sendas correctas. El pastor no metía a las ovejas por cualquier lado para que se dañaran, buscaba los mejores terrenos. ¿No hace eso Dios? ¿No es vida abundante eso? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades, los problemas, las enfermedades, las crisis? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y qué pasa cuando me porto mal, cuando me extravío, cuando me voy, porque habían ovejas que se iban? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, unos azotes, y callado, la vara con el gancho, la enganchaba el cuello si se caía o cuando se iba yendo, y la traía. Me infundirán aliento. No dice te va a castigar, me van a alentar para seguir el camino correcto.
Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sí? Unge mi cabeza con aceite. Una el botiquín que llevaban en la bolsa el pastor llevaba aceite. Porque las ovejas eran atacadas por insectos, se lastimaban con los espinos. ¿Y cómo traía alivio? A través del aceite. Este buen pastor dijo: yo me voy, pero voy a dejar el aceite bendito. Él los guiará a toda verdad. Él será el consolador. ¿Amén? Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, eternidad, moraré por largos días. Esa es vida eterna. Esa es vida espiritual. Esa es vida abundante. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado porque está el ladrón. Acá el ladrón, como decíamos recién, en el contexto del sistema religioso, la religión, tenés que hacer esto, si no, Dios te va a castigar. Fijémonos que es el ladrón que está relacionado con las tinieblas, ¿sí? Porque el engañador ha logrado transformar hasta aún el cristianismo a veces en una religión. ¿Sí? Ya el apóstol Pablo decía: tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ya había religioso dentro. Entonces, qué importante que tengamos presente, hermanos, que no debemos caer en esto. Porque tiene tres niveles: robar, matar, destruir. Robar nos desconecta de la fuente de vida verdadera. La vida está en hacer determinadas cosas. La vida está en ir y venir a la iglesia. No, la vida plena está en una comunión permanente con Él. Amén. Así que, hermanos, que esta vida abundante por la cual el buen pastor dio su vida, debemos disfrutarla. Dice que un artista en la época de Miguel Ángel, un escultor, esculpió un ángel. Sacó qué material, pero hizo un ángel. Y quería que le diera su opinión el maestro Miguel Ángel Buonarroti. Entonces, fueron y lo llamaron a Miguel Ángel y vino y observó al ángel, lo miró. Y cuando terminó de mirarlo, dijo solamente esta palabra: solo le falta una cosa. Se dio la vuelta y se fue. Quedó ahí con mi incógnito. Entonces, este artista le daba vergüenza ir a preguntarle qué era lo que le faltaba. Entonces mandó a un amigo suyo que le preguntaran a Miguel Ángel, y fue: señor Miguel Ángel, quisiera saber qué es lo que le faltó al ángel. Está precioso, pero ¿qué es lo que le faltó? Y Miguel Ángel le dijo: le falta vida. Usted ve las esculturas de Miguel Ángel, es como si expresan vida, ¿sí? Sea una estatua, sea una pintura, el detalle, la capacidad, la gracia para... Bueno, hay mucha gente, hermano, que en el mundo parece que tiene todo, pero no tiene vida abundante. Ahora, lo trágico sería que los creyentes, que los cristianos, que algunos de nosotros no estemos disfrutando de esa vida abundante, que hayamos entrado en una vida de monotonía, en una vida podemos estar viviendo en la vida bios o en la vida
en la otra su G, ¿sí? En lo almático o en lo físico, y no estemos disfrutando de la vida plena. Porque esa vida plena del Señor, hermano, se puede disfrutar aún cuando físicamente no estoy de todo bien, y aún cuando tengo emociones de preocupación, de tristeza por cosas que pasan, pero la vida abundante me lleva a seguir adelante, porque sé que aunque esté en valle de sombra y de muerte, tengo al buen pastor al lado mío, el que entregó su vida por mí, el que me dice: va a llegar un momento que te voy a preparar una mesa, que vas a descansar. Entonces, hermanos, Dios está interesado que usted y yo expresemos, porque esa vida de Dios en nosotros es la vida que va a impactar al mundo, ¿sí? Hay muchos que creen que bueno, si yo tengo un buen pasar, un buen auto, una buena moto, no sé, y ese va a ser mi testimonio que sirvo a un Dios de poder. Y no sé, hermano, porque Elon Musk el de Bill Gates, hay un montón que tienen, y entonces ¿qué? ¿Me van a ganar? No. Jesús, hermano, dice la palabra que dijo: no tenía ni dónde recortar su cabeza. Jesús no demostró nada, hermanos, por ahí dicen sí, pero tenía un manto que lo partieron por la mitad, así que es un manto muy caro. Bueno, será lo único que tenía. Pero tenía la vida de Dios. Tenía la vida de Dios, que hizo barro con saliva y le puso en un ojo a un ciego de nacimiento y le dijo: anda, lavate, y cuando se lavó, que salió viendo. Eso es vida de Dios. Amén. Vida de Dios es que vaya caminando y una mujer se acerque y toque su manto y sea sanada. Eso es vida de Dios. Esa es la vida que Dios habla, que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Amén. Dice que abundancia, cuando dice ahí vida en abundancia, la palabra abundancia es perizó, que sugiere superabundante provisión, o sea, es una vida superabundante, superabundancia de vida. No hay lugar para muerte, ¿sí? No hay lugar para, aún en medio de la adversidad. ¿Por qué, hermanos? Porque esa vida nos da propósito, nos da significado, nos da una razón de ser, nos saca de la media del mundo y nos pone en un lugar, hermano, de privilegio, de decir: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Él me ha hecho parte de su propósito, de su plan en esta generación, para este tiempo en el cual me ha colocado. ¿No es extraordinario eso, hermano? Amén. Dios podría hacer las cosas solo, pero siempre va a usar, hermano, a gente que le cree, a gente que se dispone en sus manos. Pero lo importante es que nos preguntemos: ¿está mi vida siendo pastoreada por el buen pastor? Para eso tengo que ser, ¿qué tenemos que ser? Ovejas. Por ahí nos hubiera gustado que el Señor nos comparara con leones, ¿no? Con pumas, con guepardos, no sé, con un águila, algo más sofisticado, ¿no? Con unas ovejas. Pero que realmente, hermano, las ovejas dependen de un pastor. Dependen. Entonces, estamos siendo pastoreados por el buen pastor. ¿Estamos disfrutando de la vida abundante? ¿Qué le parece? Bueno, tengo algunos otros versículos, pero vamos a terminar. Apocalipsis 7:17 y terminamos. Apocalipsis 7:17.
Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Está hablando en el contexto de los que tuvieron la gran tribulación y demás, pero es una palabra para cada uno de nosotros. Él nos pastoreará. El que a mí viene no va a tener hambre. El que a mí viene no va a tener sed. El que a mí viene no morirá eternamente. Eso es vida, vida abundante, es plenitud de vida. Amén. No debemos conformarnos con menos de esto, hermano. Si llegamos a un momento en que estamos no tengo ganas, hermano, eso es vida sola. No es vida, tengo fiaca, tengo cansancio, eso es vida píos. No. Usted y yo necesitamos movernos en la vida sola, en la vida del Espíritu, en la vida eterna, en la vida que empezamos a disfrutar cuando nacimos de nuevo al tener un encuentro con Jesucristo. Amén. No nos debemos conformar con menos. Si hay algo que está denotando que no tenemos esa plenitud, que no estamos en plenitud, no tengo plenitud para adorar a Dios, no tengo plenitud para servirle, no tengo plenitud para testificar de Cristo, no tengo plenitud para orar, no tengo plenitud para estudiar la palabra, hermano, es que hay algo que está fallando, se ha desconectado la fuente de vida. Amén. Hay algo que está... pero cuando, hermanos, nos disponemos, Señor, quiero alimentarme con todo lo que viene de esa vida, quiero alimentarme de tu palabra, quiero alimentarme de tu presencia, de conocerte, de crecer, de llevar fruto, hermanos. Esa es una vida plena, es una vida que no termina. ¿Sí? No es una vida que otra vez, no, gracias Señor, una vez más tengo la oportunidad de adorarte, una vez más tengo la oportunidad de leer tu palabra, una vez más tengo la oportunidad de clamar a ti, una vez más tengo la oportunidad de testificar, una vez más, Señor, porque hay vida, y vida es tan súper abundante, hermano, que tenemos para qué. Nos dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, qué importante que podamos escuchar y que no caigamos en el error el que se ha valido de las tinieblas, ¿sí? Que no nos transformen en personas religiosas, sino que seamos hombres y mujeres llenos de vida espiritual. En medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, saber, Señor, gracias, porque eres mi buen pastor y nada me faltará. Lo más difícil ya fue hecho, te entregaste en la cruz, derramaste tu sangre, me has hecho acepto en Cristo, acepto en el amado. Hemos sido hechos aceptables, no por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Así que, hermano, reciba esta palabra. Hay vida plena para los hijos de Dios. Y no podemos conformarnos con no disfrutar esa vida plena. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre del cielo, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque estamos en tu redil, Señor, donde están tus ovejas. Y tus ovejas, dice, que conocen tu voz. Y no solamente que conocen tu voz, sino que te siguen, Señor. Porque solamente el buen pastor, el que su vida dio por las ovejas, es quien puede llevarnos a buenos pastos, es quien puede llevarnos a ser saciados, es quien puede sostenernos, es quien puede confortar nuestra alma, es quien puede guiarnos por caminos correctos, Señor.
Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias. Porque aunque a veces no lo queremos, Señor, nos transformamos, Señor, en gente religiosa, en salteadores, en que queremos agradarte porque hice esto, hice aquello, pero no hay vida. Porque solamente es a través de ti, Señor, que tenemos esa vida, y vida abundante, superabundante y plena, Señor. Y reconocemos, Señor, que a veces la vida física y la vida del alma nos lleva tanto tiempo, tantos recursos, Señor, que nuestra vida espiritual se va apagando, se va decayendo, Señor. Dejamos de escuchar la voz del buen pastor, dejamos de caminar detrás del buen pastor y comenzamos a caminar por senderos inconvenientes. Gracias, Señor, porque hay una parábola que también dice que de aquel pastor que dejó a las 99 para buscar a la que se había perdido. Señor, pero cuántos dolores a veces nos vienen sobre la vida cuando nos descarriamos, cuando nos apartamos. ¿Cómo no disfrutar de esta generosa, Señor, entrega que tú has tenido para con nosotros, de darnos vida en abundancia, superabundante? Podemos estar saciados en ti, Señor. Podemos verlo a lo largo de la Escritura, hombres y mujeres que disfrutaron de esa vida plena en ti. Lo vemos en la vida de David, cómo expresaba él esa vida, cómo él podía expresar con tanta profundidad: delicias a tu diestra, delicias a tu diestra. Cómo él disfrutaba, Señor, de esa comunión contigo. Y hoy nosotros estamos en una mejor condición porque la obra fue realizada en la cruz. Ya el lobo no puede atacarnos. Ya el falso pastor no puede manipularnos, porque ahora tenemos vida del Espíritu, podemos discernir, tenemos los sentidos, Señor, a través de tu palabra, entrenados para poder discernir. Pero, Señor, ¿cuántas veces nos pasa que nos falta vida? Que nos falta esa vida plena, no la disfrutamos. Tal vez estemos agotados. No es porque tú no la tengas, Señor, sino porque a veces nos desenchufamos, porque la mayor parte de nuestra vida está concentrada en la vida física y en la vida del alma, en los deseos, en los anhelos, en la comodidad, lo cual tú, Señor, estás de acuerdo totalmente, pero sin perder la vida plena, Señor. Porque cuando buscamos vivir con esa plenitud, Señor, la vida física y la vida del alma van a ser saciadas también, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Porque tú eres quien conforta nuestra alma, dice la Escritura. Entonces, Señor, queremos elegir sabiamente en este tiempo vivir esa vida, prestar la atención a esa vida en plenitud, Señor. Nos ha dado la responsabilidad de hacerlo, permanecer en ti. Señor, en esta hora presentamos delante de ti, Señor, si hay alguno de tus hijos que ya hace tiempo que ha dejado de disfrutar esa vida plena, Señor, que no es cuando estemos en tu presencia, ya la estamos disfrutando ahora,
y la disfrutaremos por la eternidad. Un día sí tú enjugarás nuestras lágrimas. Ya no habrá más tristeza ni dolor, no habrá más muerte ni enfermedad. Pero justamente la vida plena es la que se disfruta aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad. La vida que tú viviste, oh Cristo. Por eso, Señor, en esta hora queremos replicar esa tu vida. Porque si el mundo va a ser impactado por cada uno de tus hijos, va a ser por la vida plena, la vida que no encuentran en el mundo. Todo lo demás, la vida física y la vida del alma, está repleta el mundo, y cada vez hay nuevas formas de satisfacerla. Pero la vida espiritual, la vida plena, la vida superabundante, solamente se encuentra en ti, Señor. Y cuando hay hombres y mujeres que disfrutan esa vida plena, es algo que provoca sed, es algo que llama la atención, no hacia nuestra propia vida, sino hacia la fuente de vida eterna que eres tú, precioso Señor. Por eso en esta hora, Señor, si hay alguno que ha perdido esa plenitud, no siente esa plenitud, que se siente, está justamente en el ámbito de los sentidos, no siento esto, no siento aquello, me siento decaído, Señor, que determine en esta hora enchufarse con la fuente de vida, porque no es otra cosa que buscar aquel que tiene la vida. Eres tú la vida, Señor, la verdad. Eres tú el camino, eres tú la puerta, eres tú el buen pastor. Por eso, Señor, te bendecimos, te honramos, Señor, en esta hora. Y queremos pedirte, Señor, que si hay espíritu de muerte, si hay espíritu, Señor, de decaimiento, espíritu de desánimo, en el nombre de Jesús, retroceda por tu poder en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y que la vida, Señor, que tú, Señor, obtuviste por nosotros en la cruz, sea la vida que cada uno de tus hijos esté disfrutando. En el nombre de Jesús, donde no hay fruto, que pueda haber un reverdecimiento, donde hay sequedad, Señor, tus aguas de vida puedan traer, Señor, sanidad y puedan traer vigor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, toda sequía, toda muerte retroceda en el nombre de Jesús, y la vida plena, la vida eterna, la vida que proviene del cielo, Señor, pueda ser la que esté manifestándose en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Oramos, Señor, por aquellos que no están, por aquellos que están en enfermedad, por aquellos que están en angustia, por aquellos que están en dolor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, recibir esa vida plena, vivir esa vida plena para contagiarles también. Y, Señor, te rogamos que tú seas obrando sobre cada uno de tus hijos para que podamos vivir esa vida de plenitud, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia.